Hola jóvenes, vamos a comenzar otro video. Ahora vamos a tratar el diodo por medio de un voltaje de corriente alterna, es decir, una corriente que está variando en el tiempo. Para eso les voy a definir pues qué es corriente alterna. Ok, lo contrario que la corriente directa, mi voltaje de corriente alterna varía en función de la frecuencia, es decir, en función del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Para generar este tipo de voltaje necesitamos, vaya, un generador. Pero ese generador lo que hace es que está ciclando entre lo que conocemos como fases. ¿Sí? Entonces, el símbolo de mi fuente viene siendo esta. No necesariamente significa el positivo que puse aquí, el símbolo. No necesariamente significa que sea positivo. Como está variando en el tiempo, nosotros vamos a tener una respuesta de onda así. Vamos a tener una respuesta de onda que viene siendo, ponemos VR, perdón, ponemos RL. Entonces, la respuesta de onda que nosotros vamos a tener viene siendo una gráfica. ¿Sí? En esta gráfica yo represento lo que viene siendo mi tiempo en segundos y mi voltaje. Voltaje positivo, voltaje negativo. Ok, ¿qué es lo que pasa? En función de mi frecuencia, yo voy a toparme con que tengo una variación en el tiempo. Vamos a suponer, en este plano cartesiano, vamos a suponer que nosotros empezamos en el cero. ¿Sí? Ahora, esta fuente le vamos a poner E1. Lo que hacemos regularmente podemos indicar como V o como E, tanto a fuentes de corriente alterna como a fuentes de corriente directa, pero podemos nosotros utilizar V para corriente directa y la E para corriente alterna o especificarlo. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer aquí es que la E1 tiene una cantidad y esa cantidad representa mi voltaje. Es decir, que aquí yo tengo mi pico E1 positivo y mi pico E1 negativo. Positivo y negativo. Y que mi voltaje fluye de la siguiente manera. Donde el pico me representa E1 negativo o E1 positivo. ¿Sí? Y lo que vemos aquí viene siendo un ciclo. Es decir, que yo aquí tengo 90 grados, yo aquí tengo 180 grados, yo aquí tengo 270 grados, yo aquí tengo 360 grados. ¿Qué pasó? Pues es un ciclo. ¿Sí? ¿Qué pasa si uno gira 360 grados? Pues queda en el mismo lugar, o sea, queda en cero. Por eso completamos un ciclo. O sea, aquella persona que dice erróneamente mi vida necesita un giro de 360 grados, pues está diciendo que va a volver a quedarse en el mismo, nada más gira. A menos que lo haga así. Ok, en esta representación mi voltaje está siendo demostrado por medio de esta resistencia. Recuerden, para que ustedes sepan cómo está, cómo podemos observar un voltaje, necesitamos una carga. Y para eso yo estoy usando una resistencia. Es por ejemplo un foco. Un foco es el resultado de una carga, un foco es una resistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está absorbiendo electrones, entonces los disipa en forma de luz. Por eso yo estoy utilizando aquí una resistencia. ¿Sale? Ok. Esto es lo que viene siendo el voltaje de corriente alterna, hay que entenderlo un poquito más. ¿Sí? Podemos esto transformarla a radianes. ¿Sí? Podemos nosotros indicar que aquí a los 90 grados viene siendo pi. Aquí
en los 180 grados viene siendo 2pi. Aquí a los 270 viene siendo 3 medios de pi. Y acá viene siendo 2pi. ¿Vale? Ok, entonces con esta información nosotros podemos visualizar un poquito lo que viene siendo la corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente directa? La alterna se utiliza para poder enviar energía, enviar electricidad a grandes distancias. ¿Por qué? Porque la corriente directa no sirve para eso. ¿Sí? La corriente directa es un voltaje constante, no varía en el tiempo, a menos que pues si ustedes están utilizando una pila, pues va decayendo en el uso. Y lo que tiene el voltaje de corriente alterna, pues es que va girando y va moviéndose en forma de ondas. Por ejemplo, supongamos que este viene siendo el cordón por donde viaja la corriente. Okay. Si yo hago un movimiento así y lo dejo quieto, pues ya no le vuelvo a hacer movimiento, pues se queda estático. Entonces ya mi voltaje pues ya no funciona. Básicamente así funciona una de corriente directa. Pero en corriente alterna, si yo le estoy haciendo así, le aplico una fuerza por medio de mi mano derecha, ¿sí? Y lo que está haciendo es generando voltaje, entonces la mano de acá recibe esa energía. Básicamente así funciona la corriente alterna.